Bienvenidas a Velatis Perspective. En este episodio vamos a seguir dándole voz a nuestra niña interior. Para ello vamos a explorar cómo hacemos este diálogo interno cuando nos hablamos a nosotros mismos. Este diálogo puede ser o nuestra mejor herramienta o nuestro peor enemigo. Depende de cómo lo hagamos. Y voy aquí a mencionar una frase de Buda que dice: tú mismo, como cualquier otra persona, mereces amor, respeto y afecto. Con esto en mente, empecemos a reflexionar cómo nos hablamos a nosotras mismas y qué tipo de diálogo estamos teniendo hacia adentro. Esta voz interna influye radicalmente en nuestra autoestima. Nuestra autoestima impacta en nuestras decisiones y nuestras decisiones también van construyendo cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, a quiénes tenemos alrededor en nuestra vida y qué tipo de personas estamos alejando o estamos repeliendo en nuestra vida. Hay 6 tipos de diálogo. De estos diálogos, 3 van a ser destructivos y 3 nos van a alentar a construir esta mejor versión de nosotros mismos. Vamos a empezar por el diálogo autocrítico. Este diálogo nos juzga, minimiza nuestros logros y hace que siempre estemos enfocados en el error y en el pesimismo. Es aquel que siempre está juzgando el cómo haces las cosas, lo debiste de haber hecho mejor, debiste de haber implementado o hecho una cosa diferente a lo que hiciste. Entonces, nunca va a estar satisfecho con lo que eres y menos con lo que piensas y con lo que haces. Este diálogo autocrítico es muy destructivo porque nunca te va a sentir pleno, te va a hacer sentir pleno o plena. 2, el diálogo catastrófico. Este diálogo nos hace vislumbrar en nuestra mente los peores escenarios posibles. Al imaginar los peores escenarios posibles, nos olvidamos de disfrutar el presente, de tener este sentimiento de gratitud y de satisfacción por lo que hoy en día estamos viviendo. El escenario catastrófico se enfoca en lo malo, se enfoca en lo que no se va a lograr, se enfoca en la catástrofe, en aquello que el miedo o la ansiedad pues hace que viva, pero que a lo mejor no va a ser posible y nunca va a suceder. Entonces, el escenario catastrófico hace que nos desgastemos en energía, en recursos, en tiempo y en cuestión mental. 3, el diálogo comparativo. Este diálogo es el que hace que nos comparemos siempre con los demás. Que si alguien tiene un mejor puesto, que si tiene un mejor sueldo, que si tiene una mejor pareja, que si tiene familia, que si tiene más dinero o yo tengo menos dinero. Este diálogo nos mide en comparación a los demás y también nos hace sentir insuficientes, porque siempre va a haber alguien más guapo, más inteligente, con más dinero, con más recursos, con mejor puesto profesional, siempre. Todos tenemos alguien que siempre es mejor que nosotros en algo. Entonces, este escenario, en lugar de construir, nos hace sentir frustrados, nos hace pues tener envidia o sentir que lo que tenemos no es suficiente. Y como no es suficiente, pues nunca vamos tampoco a agradecer quién somos ni cómo somos. Estos son los diálogos que no debemos de tener con nosotras mismas. Ahora, vienen los 3 diálogos constructivos. El primero es el compasivo. Este, más allá de una perspectiva de víctima, nos habla desde el amor, nos habla de
cómo tener empatía de nuestra historia, de lo que vivimos, de nuestros errores, de nuestros aprendizajes y ser compasivos con nosotros mismos, ser empáticos con nosotros mismos. Aquí hay una gran oportunidad porque el amor es el que nos va a hacer entender el por qué y para qué surgieron o vivimos esa experiencia. 2, el diálogo motivador. Este diálogo nos recuerda cuál es nuestro valor. No es nada más motivarnos porque tú lo vas a lograr, tú lo vas a poder, tú vas a alcanzar esa meta, sino a través de saber conocernos, de saber cuáles son nuestras fortalezas y qué es lo que valemos, es yo lo puedo lograr, yo lo puedo conseguir. Y es aquel que te va echando porras y recordando cuánto vales y por qué mereces eso. Y el último es el diálogo realista. Es aquel que te sienta las bases y que dices, ok, hoy estás en esta situación, hoy eres esta persona, pero con confianza, con determinación y con estas cosas o planes que tienes que hacer, puedes llegar a hacer esto. Es aquel que sienta las bases, no se va al escenario catastrófico que siempre vislumbra el peor escenario, pero tampoco se va aquel como autocrítico que te dice es que debiste de haber hecho esto, mejor debiste de haber estudiado lo otro o a lo mejor hubieras podido hacer esto, todavía te falta hacer eso. No, es ese diálogo realista en el que te enseña a que tú haces lo que está en tus manos y en tu control. Con confianza y sin miedo vas dando pasos y vas construyendo tu versión o tu proyecto hacia el siguiente camino. Un ejemplo de cómo podemos transformar estos diálogos es cuando alguien se dice siempre me equivoco, soy una tonta, no soy capaz de hacer esto, a transformar ese mismo diálogo a estoy aprendiendo y obtengo lo mejor de cada experiencia para mi evolución. ¿Te das cuenta de cuál es la diferencia? En los dos diálogos hubo un error, pero en este hay una oportunidad y hay un aprendizaje y hay una seguridad de que se aprendió la lección y que te va a servir para tu siguiente paso. Aquí es muy importante que nos hablemos bonito. ¿Por qué tenemos que hablarnos bonito? Porque nuestro cerebro cree lo que le decimos, interioriza aquellas palabras, las siembra como pensamientos y eso se replica en nuestras acciones. También impacta en nuestras decisiones, porque imagínate si todo el tiempo nos estamos diciendo no soy suficiente. La decisión cuando tengamos una oportunidad laboral o de proyecto vamos a decir o vamos a decidir no, es que no estoy lista para ese proyecto. Entonces, esa insuficiencia es la que nos puede marcar la duda y los miedos o las inseguridades. Hay dos cuestiones de cómo hablarnos o cómo estar pensando con nosotros. Uno, desde la dureza, desde la exigencia o la autocrítica en la que nos hace sentir temerosos y con duda. Y otra, desde el aliento y la motivación que nos impulsa a la acción estando preparados, estando motivados y estando seguros de que queremos dar ese salto y ese propósito. También el diálogo interno es la base del autocuidado. Hablamos aquí en otros episodios de lo que es el cuidado personal y que el cuidado personal se refleja en acciones concretas y en límites sanos. Pero la base es lo que traemos acá adentro. Es cómo pensamos nos ayuda a definir qué límites sanos establecemos. ¿Por qué? Ponte a pensar. Si tú estás pensando que no eres suficiente para un trabajo, por ejemplo, no te vas a atrever a poner un límite sano cuando en ese trabajo te exploten
o pasen sobre tus derechos. Todo empieza de qué diálogo interno estás teniendo contigo. También, si tú te estás diciendo, no soy capaz de lograr esto, no soy suficiente para este premio o este reconocimiento, le estás dando derecho a otros a que repliquen y tengan ese mismo pensamiento sobre ti. Y por último, los pensamientos crean nuestra realidad. Y también somos energía. Entonces, cuando cambiamos de actitud, cuando cambiamos lo que estamos pensando, empezamos a crear una realidad distinta, empezamos a traer situaciones, personas o cuestiones distintas a nuestra vida. ¿No te has puesto a pensar que a veces ves a una persona y dices, ¿por qué esta persona tiene tanta suerte o atrae lo que quiere o lo que desea? A lo mejor el secreto está en sus pensamientos y en el diálogo que ella misma tiene para consigo. Entonces, aquí es donde te invito a pensar y a que reflexiones cómo te estás hablando hoy en día a ti mismo. ¿Qué frase amorosa te puedes decir a ti para mejorar tu diálogo interno? Gracias por escucharnos en este episodio más de Velatis Perspective. Compártenos tus comentarios, comparte a tus amigos estas reflexiones, síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, transformar el mundo empieza contigo.